You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Feliz Navidad, que no le había dicho a mucha gente. Pues bueno, feliz Navidad. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, que la estén pasando muy bien, que lo disfruten todavía, que la sigan pasando mejor todavía. Que yo voy a seguir subiendo contenido para mantenerte bien informado, ¿verdad? Y para que lo compartas con tus amigos y mucho más. Seguimos aquí en tu canal You Know. Feliz Navidad a mi gente aquí en Panamá y a nivel mundial. A toda mi gente en China, Portugal, España, México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Países Bajos, Kenia, Angola, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Australia, Laos, Filipinas, Sri Lanka. También a la gente allá en el Donbass, en Mariupol, también mis amigos allá en Kharkov, claro que sí, Zaporozhye. Saludos a toda esa gente por allá, hombre. En Tel Aviv, en Damasco. La están pasando bien por allá también en Damasco. Saludos a toda esa gente. Bendiciones para todos. En fin, el turista borracho no me interesa. Todo esto hay que buscarle los $3 después. Mira lo que hace Mayer Mirachi en las redes. Y voy a hablarte un poquito de los me gusta, porque Mayer Mirachi no es ningún tonto. Él tiene aquí 27.700 likes. Yo te lo digo hoy, 26 de diciembre del año, no es el Día de los Inocentes, eso es el 28. Hoy es 26 de diciembre, ¿verdad? De 2024, de la era de nuestro Señor Jesucristo. Recién nacido nuestro Señor Jesús. Bendiciones. A todos los que somos católicos cristianos. Y a todos los que no, pues también bendiciones, claro que sí. Quiero decir algo aquí importante. Mayer Mirachi y mucha gente en las redes sociales, ya lo sabemos, ¿no? Los likes, este montón de bots y este montón de likes y que se compran, se pueden comprar, tú sabes, tú lo sabes, se pueden comprar seguidores, se pueden comprar me gustas, se pueden comprar comentarios. Hay una cantidad infinita de bots. Mayer Mirachi no es ningún tonto. Él sabe perfectamente cómo manejarse en las redes sociales. Y mira lo que es manejarse en las redes sociales al respecto. Señores y señoras, con ustedes el decreto berenjena. Elimina zanahoria en Amador y Casco Viejo. Esto es para potenciar el turismo nocturno en Panamá, que por años nos han dado para llevar los vecinos. Cartagena, Medellín, Bogotá. Saben cómo se hace la vuelta y Panamá se está quedando atrás por estas limitaciones. Entonces vamos a potenciar el turismo haciendo estas excepciones a lo que es la zanahoria. Sí. Pero esto no se hizo sin antes haber consultado y trabajado de la mano con la policía. Con la policía. Por lo que la policía va a intensificar su presencia en estos áreas. Va a haber... O sea que tú eres presidente de Panamá para decir que la policía va a intensificarse allí. Porque yo pensé que ibas a decir, yo hablé con el presidente de Mulino. O sea, la jerarquía, porque ¿quién es el comandante en jefe de la Policía Nacional? El presidente Mulino, ¿no? Si tú hablas con la policía, usted ya habló con el presidente. Digo yo. Mayores unidades policiales, van a haber retenes, así que deja el carro atrás, no anden en locuras, y la alcaldía va a estar haciendo sus inspecciones con mayor frecuencia que nunca. Así que tengan su permiso al día y cumplan con las leyes del ruido. Señores, feliz Navidad. Esto es un perfecto ejemplo de que en Panamá nos podemos atrever a hacer las cosas diferentes. Sí, tú te atreves a muchas cosas, Maya, ya lo sabemos. Y si no funciona, lo revertimos. Y si funciona, demostramos, tal y como hicimos con la ley seca, que podemos mejorar sin afectar el crecimiento económico. Déjalo ahí, Mayer. Quédate ahí con esa mirada como tú quieres. Mira, Mayer, vamos a hablar las cosas bien. La ley zanahoria se acaba y tú metes la berenjena. Todos sabemos perfectamente lo que estamos en las redes sociales. ¿Qué quieres decir con la berenjena también? Esto quieres decir. ¿Quieres decir berenjena? ¿Por qué no dijiste manzana, pera, uva? No, tú dijiste berenjena porque se utiliza la hortaliza berenjena en WhatsApp y las redes sociales, como Instagram, por ejemplo, para esto, ¿ves? Para esto. Para eso se utiliza. Y tú estás haciéndole, así le estás haciendo a las leyes de este país. Desde hace rato lo vienes haciendo, Mayer. Lo que pasa es que hay muchos Mayer Livers y yo sé que voy a ganarme el odio de muchos de ellos
no me importa, yo lo voy a decir de todas maneras, porque aquí no se trata de quedar bien contigo, se trata de decir las cosas de un punto de vista diferente, para que la gente vea otros puntos de vista, otras opiniones. Primero, que la ley le pusiste berenjena por esto. ¿Crees que uno es pendejo? No, no somos pendejos. Sabemos perfectamente cuáles son tus intenciones ocultas detrás del nombre berenjena. Segundo, Mayer, porque tú te manejas así porque sí, Raskin Ball, ¿me entiendes? De mis dos, tú te manejas así. Prueba de ello es que tu vicealcalde te renunció al puesto de secretario general porque vio mucho chanchullo y muchas cosas raras ahí. Y todos tus directores te renunciaron en tu cargo a disposición, para que tú puedas hacer a tus anchas lo que tú quieras, como la ley berenjena, por ejemplo. Bien. Obviamente yo estoy en desacuerdo con el desorden y con la criminalidad que hay en las noches de Panamá y en el día, de cualquier hora. Prueba de ello es que no los han agarrado a todos, a los que tienen que ver con el finado seguridad allá en los Macobá. Parece que ya se olvidó el caso ese. Con el tema de Trump se nos olvidó el caso del finado nicaragüense. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Por cierto, yo estoy de acuerdo con la economía y el progreso y todo eso. Pero Mayer, papito, históricamente usted le da al niño la mano y se coge el brazo. Usted le da un caramelo al niño y el niño quiere más. ¿Y qué pasa cuando el niño come mucho azúcar? Se pone activo, se activa y empieza le entra como una adrenalina, como una dopamina a la quinta elevada. Entonces una cosa como que se alegra, se emociona y puede hacer tonterías. Más alcohol, noche, menos seguridad, mala combinación. Pero bueno, Mayer está haciéndolo por una buena causa. Mi hermano, vamos a hablar bien claro. Mayer, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son los que se benefician de esto? Los amigos empresarios que tienen restaurantes y negocios en la noche. Amigos de Mayer que ayudan con él, que tienen que ver con sus campañas políticas y tenerlos de mi lado significa que yo gano buen dinero. Estoy bien con mis amigos que son empresarios. Claro que sí, por supuesto. Eso por un lado. Por otra parte, aquí a Mayer, ¿quiénes son los que más consumen alcohol en la noche? ¿Quiénes son los que salen más en la noche? Los jóvenes. Mayer, tú te estás dirigiendo a los jóvenes, mi rey. Porque tú estás pensando, dentro de 5 años, y lo digo hoy, 26 de diciembre de 2024, graba este video, te lo digo desde ya, estás haciendo cosas para beneficio de los jóvenes, para que los jóvenes más adelante voten por ti, porque tú quieres estar en el poder dentro de 5 años de nuevo. Tú estás ahí, tú no te bajas más. Tú estás en la política, tú no te bajas más. Tú estás pensando ser presidente, Mayer. Tú estás pensando ser alcalde de nuevo, tener otro cargo político nuevamente, tener tantas ventajas, tantos privilegios. Claro que sí, Mayer. Porque el que tiene poder quiere más poder. Eso es obvio. Entonces, estas medidas turísticas son buenas y beneficiosas para tus amigos los comerciantes, ¿verdad? Y para el crecimiento y el desarrollo, bla, bla, bla. Pero mira el para atrás. Mira el para atrás que te dice tu presidente Mulino, el que tú apoyas, ¿no? Con el que te llevas bien. Mira lo que dice tu presidente. Usted ve las canas que yo tengo. Varias de esas canas me las sacó la ley Zanahoria cuando yo fui ministro de Seguridad. Si la quieren cambiar, ese es un problema del alcalde. Pero no nos exijan entonces seguridad en la manera que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante. Ahí le está respondiendo un para atrás bien enérgico a Mayer Mirachi. No nos exijan. Mayer, tú no eres presidente de la República. Sabemos que tú tienes esas aspiraciones, Mayer. Pero tú no eres presidente de la República. No hoy, 26 de diciembre de 2024, de la era de nuestro Señor Jesucristo, los que somos católicos, los que somos cristianos. Una religión a la cual tú no perteneces, Mayer. Sabemos eso perfectamente también. Y que te da igual también la religión esa que yo profeso. Porque a ti te da igual, Jesucristo te da igual, Mayer. Estamos claritos en eso, que a ti te da igual. Jesús te da igual a ti, papá. Sabemos perfectamente eso, Mayer.
Estamos claritos en eso. No entremos en ese tema porque obviamente tú no tienes nada que ver con Jesús. Y tus Mayer Livers, que son católicos y son cristianos, tienen que tener eso bien presente. Tienen que tener bien presente eso, que tú no tienes nada que ver con Jesús. Ni mucho menos con los respetos a los días de los difuntos y también de todos los santos. Ni tampoco probablemente al 20 de diciembre, ni tampoco nada que ver con el 9 de enero. Si fuera por Mayer, todos esos días, venta de alcohol, discoteca 24 horas abierta. Si fuera por ti. Porque ¿qué tú quieres con eso, Mayer? Poner contento a los pelados, poner contento a los jóvenes. Precisamente, ahora te voy a mostrar un video. Igual pasa en Colón. Los benditos parking hasta las 6 de la mañana. Claro. Yo les digo algo, miren. Cuidado. La atracción turística hacia Panamá No lo dañes. no depende de que convirtamos nuestras áreas turísticas en una cantina abierta las 24 horas del día. Una cantina 24 horas del día. Yo creo que por ahí, a mí el turista borracho no me interesa. A nadie le interesa un turista borracho, haciendo impertinencia y respetando nuestro país. Que venga masivamente a Panamá porque chupan guaro hasta las 6 de la mañana. Si es así, vayan para otro lado. Y a Mulino le gusta el guaro. Lo ha dicho varias veces, se mete su traguito. No creo que hace ningún sentido porque eso está comprobado técnicamente de que a mayor cantidad de horas de ingesta de alcohol, mayores son los problemas en materia de seguridad. Yo me acuerdo que con la entonces ministra Rosana Méndez fueron discusiones profundas para flexibilizar de 2 de la mañana a 4 de la mañana, de lunes a jueves, y el viernes se le daba un chance de un par de horas más, pero no era hasta las 6 de la mañana. Y menos provocar lugares en Colón que son zona roja, Oye roja, eso. con este tipo de parking hasta las 6 de la mañana. Pero no nos vayamos solamente a Colón. En cualquier parte del país donde usted le da libertinaje, porque no es libertad, usted le da libertinaje a las cantinas, ellos hacen, por favor, ellos felices, la cervecería felices. Pasó ahora en estos días de Navidad. Si tú verdaderamente quieres cuidar a tu población, yo no digo que no le des esparcimiento, que no le des diversión. Hay que hacerlo, por supuesto, y son restaurantes, son bares, discotecas. Oye, todo eso es inversión. Pero yo no apostaría, y lo digo con mayor respeto a los alcaldes, aquí y en todo el país, sí, a que convirtiendo los distintos distritos en cantinas ojo fuerte contra Mayer, bien duro, papi. permanentes, se beneficie la seguridad ciudadana del país. No lo creo, pero bueno, Y tampoco el turismo. no puedo hacer nada, salvo gastar más esfuerzo en la Policía Nacional para atajar borracho. Y eso, no, pero él puede cambiarlo. Él puede cambiarlo porque si Mayer cambia el decreto y no funciona, le van a caer en pandilla a Mayer Mirachi. Inmediatamente a Mayer no le conviene. Ya lo exhibió a Mayer y te voy a mostrar a qué me refiero con ya lo exhibió. Porque parece que, bueno, por si acaso se te había olvidado, no te habías dado cuenta, aquí hay unas imágenes en donde bandas, escucha esto, bandas invaden Amador y desatan el caos. Amador, mira esto. ¿Qué pasó? Está en el centro, Amador. Pelea entre pandillas. ¿Qué va, mami? Ven, mami. Pelea entre pandillas, ¿ves? No son peleas de pandilla. ¡Guardia! No hay guardia. No hay guardia. Dime que te roban. ¡Sí, eso, peladito! No es pelea entre pandillas, es una estrategia de ellos para robar. Tío, guarda la grabadera, tío. ¿Quién? Tú soy un corresponsal. Yo soy corresponsal, dice. ¿Qué corresponsal qué? Tú no eres ningún corresponsal, estabas cagado ahí. ¿Cuál es la grabadera ahí? Ahí van. Mira, lo que pasa es lo siguiente, para los que están desentendidos, esta gente le dieron el go y ya, es decreto, usted puede salir a hacer lo que usted quiera. Este es el resultado, y aquí lo estamos viendo en imágenes,
Este es el resultado de lo que es el libertinaje. Ellos están entrando a robar. Es una estrategia en conjunto. Roban masiva, forman el caos y empiezan a robar a la gente. Al primero que ven desprevenido por ahí le roban. Esto es lo que está pasando, Mayer. Apenas tú le das un poquito de chance a los bewis y a las chumerris de este país. Tú le das un poquito de chance y de una vez hacen lo que les da la gana. Claro que sí. Esto es lo que estás provocando. Entonces, esto es lo que dice el presidente de la República. Por eso, vamos a ver cuánto tiempo le dura esta demencia, ¿verdad?, al decreto de Mayer. Vamos a ver cuánto tiempo le dura este show chacalístico nuevo que tiene Mayer. Vamos a ver. Porque a mí no me cabe la menor duda de que solamente es para quedar bien con los jóvenes y con sus amigos comerciantes, pensando en el futuro. Desde ya voy abonando mi futuro. Excelente desfile de Navidad. Excelente el 2 de noviembre. A todo mundo que chupe. Que beba guaro todo el que quiera. Libre. Haga lo que quiera porque nos está ganando Medellín. Vaya usted a ver cómo anda la criminalidad en esos países. En Cartagena, Medellín. Vaya usted a ver cómo anda la robadera. Y en qué condiciones anda. ¿Ha mejorado el país? ¿Ha mejorado Colombia? ¿Cuántos colombianos hay en Panamá? Déjala ahí, loco. You know, pra.